Estimados amigos, muy buenas tardes. Petróleos del Perú les da la más cordial bienvenida. Hoy presentamos el libro de la selección de relatos del taller Desde la Vida Nueva con Ricardo Sumallavia. Dichos talleres fueron realizados en 2 grupos en el mes de mayo y agosto del presente año, convocando a un gran grupo de participantes a nivel nacional. Nos acompaña esta tarde la señora Alina Gadea, escritora, quien obtuvo el premio Cope Bronce en la Bienal de Cuento de Petroperú en el 2007. También nos acompaña el escritor Tadeo Palacio. Esta actividad forma parte de nuestro compromiso por la difusión y creación literaria en el país. Antes de dar pase a Ricardo Sumallavia, permítame señalar una breve reseña biográfica sobre los ponentes. Ricardo Sumallavia es doctor en Letras por la Universidad de Burdeos. Realizó los estudios de licenciatura en literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y los de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue responsable de la colección Underbook, de la colección Orientalia en la Universidad Católica, donde actualmente es profesor y director adjunto del Centro de Estudios Orientales. Fue profesor visitante de la Universidad de Dankook en Corea del Sur. También ha publicado los libros de cuentos Habitaciones en 1993, Relatos familiares en el 2001, los libros de microrelatos Enciclopedia Mínima en el 2004 y Enciclopedia Plástica. En el 2016, Premio Fundación para la Literatura Peruana, Premio ProArt, y las novelas Que la Tierra te sea leve, 2008, Mientras huye el cuerpo, 2012, finalista del Premio Las Américas, No somos nosotros, 2017, e Historia de un brazo, 2019. Ha sido traducida al inglés, francés, búlgaro, chino, etc. Dirige talleres de escritura creativa como este desde 1990. Alina Gadea, por su parte, es abogada de profesión y escritora por vocación, graduada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudio en la Escuela de Escritura y Creativa del Centro Cultural de la PUC. Fue primera novela Otra Vida para Doris Kaplan, 2009. Fue reeditada tras una convocatoria del Ministerio de Educación por los colegios de alto rendimiento. Publicó la novela Obsesión, 2012, con el sello Altazor, así como La Casa Muerta en el 2014, novela que desarrolla el cuento del mismo nombre y que obtuvo nuevamente, vuelvo a repetirlo, en el 2007, el premio Cope de Bronce, el mismo que fue traducido a francés. Dicha novela fue reeditada este año en Argentina bajo el sello de editorial Campo de Niebla con el nombre de la casa. Obtuvo una mención honrosa en el 2010 por el poemario A 20 centímetros del suelo en el concurso Subescritura convocado por Pen Club y el Centro Cultural de España. Su novela Destierro, 2017, fue publicada por la editorial Planeta MS Cruz del Sur. Sus cuentos han sido recogidos en diversas antologías, entre ellas disidentes, como Si no bastase ya ser, El cuento peruano y la reciente Durará este encierro. Por su parte, Tadeo Palacios Valverde es natural de Piura, cursa estudios de posgrado en la Maestría de Literatura Hispanoamericana de la PUC, es abogado por la Universidad Nacional de Piura, becario del programa Arequipa Imaginadas del Ministerio de Cultura y de la Fundación Alemana Hans Seidel. Fue ganador del concurso nacional Nuestros Relatos, organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Programa Bicentenario de la Independencia del Perú. A todos quienes nos acompañan en esta transmisión, les comentamos que podrán hacer sus preguntas a los expositores por el chat del Facebook Gestión Cultural Petroperú. Luego de la presentación se estarán respondiendo las preguntas. Bien, damos pase a Ricardo. Adelante. Buenas tardes. Ricardo, estás muteado. Perdón. Quería agradecer a todos los que están aquí presentes, bueno, de esa manera virtual, remota, a las autoridades de Petroperú, agradecerles por la convocatoria que hicieron para poder reunir a muchas personas interesadas en la escritura en un momento bastante crítico para nuestro país. Hay que mencionar que el primer tuvo, justamente como se ha dicho, tuvo 2 grupos, y el primero se inició cuando estábamos justamente en plena cuarentena. Entonces es una situación muy difícil, muy particular para todos. Sin embargo, la experiencia fue sumamente grata. Creo yo que
bajo las condiciones en las que estábamos viviendo, logramos expresar, y hablo así en plural, yo también me incluyo, logramos expresar justamente lo que todo escritor, todo artista está buscando, ¿no? Tratar de comprenderse y de entender, de mirar de una manera distinta todo lo que lo rodea. Y bueno, luego de estas sesiones en estos dos grupos, logramos pues establecer una selección de los textos más interesantes. En realidad nos hubiera encantado publicar a todos los autores, pero eso es imposible, así que hemos tenido que recurrir a una selección, y la cual también se me encomendó una tarea difícil, por lo que acabo de mencionar, que de verdad que me hubiera gustado incluir a todos, pero bueno, hay estas limitaciones editoriales. Sin embargo, creo yo que hemos podido, sobre todo, seleccionar bajo criterios que tenían que ver con la diversidad temática, estilística, que creo yo van a poder encontrar todos los lectores que se acerquen a este taller, esta publicación del taller Desde la Nueva Vida. Y también mencionar brevemente algo con respecto al nombre del taller. Claro, hace alusión a ese momento en el cual estábamos viviendo, a esa construcción de la nueva vida. Bueno, en realidad se me vino a la mente el título pensando en Dante, en la Vita Nova, y nosotros estamos de alguna manera, y estamos, o sea, definitivamente no hemos salido del todo, y nosotros estamos construyéndonos esa vida nueva. Es lo que creo yo, en todo caso, lo que yo he podido aprender, y creo también que los participantes del taller, todos han logrado también entender que la vida nueva es no solamente lo que el contexto nos ofrece, sino también lo que nosotros podemos ir aportando y cómo nosotros lo vamos construyendo. Y desde una mirada literaria, desde una mirada artística, creo yo que todos han logrado, como he dicho, expresarse desde sus propias experiencias. Algunos con unas experiencias literarias mayores, de haber asistido a otros talleres, pero que querían confrontar sus textos con otro tipo de público, otro tipo de lector. Y lo interesante de este taller, hay que mencionarlo, es que su convocatoria, primero se pensó ampliarlo al máximo, porque, ojo, estas convocatorias de Petroperú no es la primera vez que se han venido realizando. Se han realizado anteriormente, también han tenido publicaciones, solo que eran presenciales, porque nadie pensaba en pasar a estas reuniones en Zoom. Existían, pero era otra vida, ¿no? Paralela. Pero ahora nos ha tocado entrar a esa otra vida. Y en esta oportunidad se logró una convocatoria bastante amplia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Eso fue algo novedoso para todos, para Petroperú, para mí, para todos los que conformaron ese taller, y sí fue muy interesante poder contrastar esas miradas. Es decir, todos estábamos viviendo lo mismo de una u otra manera, ¿no? La cuarentena. Todos estábamos tratando de saber qué pasará. Y la ficción, la escritura fue un mecanismo para justamente poder exorcizar esos miedos, quizás explorar un poco más, en fin, distintas motivaciones. Y lo que estamos aquí ahora es no solamente presentando, sino, creo yo, celebrando esta publicación digital. Esperemos que en futuro próximo sea en papel. Pero en todo caso, la forma digital también ya se ha convertido en algo mucho más frecuente para todos nosotros, ¿no? Y eso no hay que tomarlo como algo menor, no, sino es otra forma de leer, de aproximarnos a ello. Bien, y estoy muy contento y agradecido de poder estar en esta presentación, celebración de la selección de los textos aquí incluidos, con amigas que escriben, escritores, Alina Gadea, Tadeo Palacios, que están aquí. Tadeo, en su condición ya de joven escritor, pero también como participante del taller. Alina Gadea como amiga, como narradora. Ella acaba además de publicar una novela aquí, que ya se la recomiendo, Todo menos morir, que tiene un personaje aquí, el leitmotiv Martín Adán, que ya para mí como lector me atrae muchísimo. Y creo que estos espacios tienen que ser justamente para eso, para celebrar la escritura, para celebrar la creación. Y felicitar desde ya, antes de dar la palabra aquí a quienes me acompañan, felicitar desde ya a todos los participantes de esta muestra. Quiero mencionar, permítanme, a Andrea Jara, con su cuento BFFs, el cuento Celebración de Yacer Sola, el cuento de Tadeo Palacios, Horizonte de Eventos, el cuento de Jorge Quispe Correa, Es difícil pero se puede,
el de Gabriela Morón Soltar, La entrevista de Gisela Marroquín, Extravío de Tania Huerta, Lujuria de Claudia Ivonne Yauca Chávez, El camino de vuelta de Benjamín Herrera, Brincos de Leiles Rubio León, Contrasentido de Renzo Ceballos, La deuda de Renzo del Águila Mersal, Sin salida de Elías Fernando Chávez Álvarez, Tom James Esterrado, Rafael González, Mané Quineco de Aldo Livia, Sueño de Gerardo Temoche Quesada, Office Boy de Ero Ramos, El secreto de Bea de Ángel Málaga, 11 de Rocío Mesa, La novia de Eliana Sosa Martínez y Solo son niños de Silvia Postigo Segovia, ¿no? Mi felicitación a todas las personas que acabo de mencionar con estos textos que desde ahora pues ya van a poder ser leídos, esperemos, por muchos lectores. Le quisiera dar la palabra primero a Lina Gadea y luego a Tadeo y continuamos con la conversación. ¿Cómo están? ¿Está bien? ¿Se escucha? Estoy muy agradecida a Ricardo Sumalavia por llamarme a participar en esta presentación de este libro con un título tan sugerente como Narrar desde la nueva vida, ¿no? Le decía momentos antes que me agrada mucho más el tema de una nueva vida que una nueva normalidad, realmente. Es algo que sugiere algo muy positivo, y creo que de esto se trata este libro en particular. Nacido durante la pandemia, creo que en el momento más álgido de aislamiento, miremos por dónde tenemos esta facilidad que nos brinda la tecnología y que nos sirve justamente para el arte y la comunicación, para escribir y para leer, y veamos las partes positivas, ¿no? Que entiendo que Ricardo ha podido llegar a una buena cantidad de alumnos de este taller, y que no solamente ha podido llegar a los que hubieran podido asistir presencialmente, sino que también ha podido llegar a personas de provincias del Perú y también, ¿por qué no?, a países de Latinoamérica, lo cual me parece que encierra una enorme ventaja dentro de todo, y celebro esto como realmente una nueva vida, porque en medio de la dificultad la escritura se sigue abriendo paso y se divulga con mayor facilidad, además, porque una vez que nosotros comenzamos a acostumbrarnos a leer, digamos, tecnológicamente, podríamos extrañar un poco las páginas de los libros, pero sin perjuicio de ver lo muchísimo más fácil que es, y la llegada bastante mayor que tiene también. Entonces, en ese sentido, es una excelente idea, y en otros también. Petroperú siempre con estas ganas de apoyar a los escritores y a la gente que quiere aprender a escribir y a la gente que quiere leer. Es una gran labor, no siempre es fácil. Poco a poco creo que estamos llegando a más lectores, y este tipo de emprendimientos es magnífico, ¿no? De eso se trata, creo. A mí me ha gustado muchísimo este libro de cuentos. He notado una enorme influencia de lo que es la dirección, ¿no? La falta que hace siempre un mentor, por más que uno tenga una predisposición a escribir. Pienso que el taller en sí es muy importante. Yo misma provengo de una escuela de escritura creativa. Creo que sin eso no hubiéramos podido llegar, o no hubiera podido, digamos, llegar a escribir de una manera profesional, ¿no? Porque en el taller lo que se va a aprender, y lo he visto acá en este precioso libro, es que ellos han comenzado a poder manejar una serie de herramientas en cuanto a recursos, ¿no? Técnicas. Se observa un manejo de cierta narrativa
Junto con eso, como bien decía Ricardo, hay una riqueza de temas, son muy variados los temas, los estilos. Eso, por supuesto, lo han traído los alumnos consigo, pero como les decía, se nota que el taller ha hecho un efecto muy positivo porque se notan cuentos que tienen una muy buenas descripciones, atmósferas logradas, emplean figuras muy narrativas, muy literarias. Una cosa que me ha gustado mucho, por ejemplo, no voy a enumerar cuento por cuento, pero en general he notado, por ejemplo, una técnica para tener finales sorpresivos muy contundentes. El tema del subtexto, que es tan importante como lo puede saber cualquier escritor, ¿no? Y sobre todo en un cuento, el tema de lo que no se dice, que es tan importante o más que aquello que se dice, ¿no? Veo ahí eso, que son textos que no son acartonados, que son vitales, que muestran en vez de decir, y como les decía, unos desde ciertos registros, con ciertos temas y con ciertos estilos, que se nota que ha fluido libremente y que de eso se trata, ¿no? Se trata justamente de que la persona que acude al taller pueda sacar lo mejor de sí y lo que ya tenía, mejorarlo, ¿no? Y luego aprender ciertas cosas para que sean textos más sólidos, ¿no? Y bueno, otra cosa que me ha encantado, por ejemplo, es que he notado, más allá de los temas y de los estilos, he visto una variedad de sensaciones, ¿no? A nivel sensorial es tan importante, ¿no? Que el escritor tenga, lo que llamaba Alonso Cueto, siempre hablaba de que el escritor debía tener ojo, oído, y tacto y también corazón, ¿no? Y ahí notaba, por ejemplo, me gustaba mucho que he visto mucha ternura, humor, ironía, ambigüedad, ¿no? El tema de la ambigüedad que es tan importante a la hora de escribir, ¿no? Creo que Ricardo me podría confirmar eso. Y también el erotismo, ¿no? Lo he visto en algún cuento. He visto, por ejemplo, misterio, he visto lirismo, y dentro de eso incluso he visto cuentos realistas, pero he visto cuentos fantásticos y también cuentos incluso hasta que tienen como un sesgo medio futurista. Dentro de todo esto, y me gusta también que no son cuentos efectistas, ¿no? Que de eso no se trata, pues, ¿no? O sea, ya creo que tenemos que ir justamente depurando esas cosas y ofreciendo una calidad al lector, ¿no? Entonces ahí he notado eso, que no caen en un efectismo, ¿no? Ni tampoco en lo que es un tema de que se pueda predecir, ¿no? Que sean unas lecturas predecibles, más bien muy creativas. Y también otra cosa que quería señalar es que tienen distintos largos, ¿no? Los textos. He visto un cuento largo, me gustó mucho, un cuento Maneki Neko, me gustó ese cuento, porque maneja varios niveles y tiene una estructura bien lograda. Ese es otro asunto, ¿no? En el caso de este cuento, por ejemplo, tiene el tema de la estructura, y otros cuentos que son pequeños e incluso por ahí he visto un par de microrelatos. Entonces, lo que veo es que es sumamente variado. Incluso he visto un cuento circular que me llamó la atención por lo aquello de continuidad de los parques de Cortázar. Y y bueno, todo, digamos, en resumen, como verán, el libro ofrece una cantidad en todo aspecto, ¿no? Una variedad, y de eso se trata.
y también porque el que lee el libro creo que de todas maneras se va a sentir identificado con algunos de los cuentos, si no con todos, o con algunos de los personajes o algunas de las cosas que ocurren adentro, ¿no? Y creo que de eso se trata un libro de cuentos, y de esto se trata un taller. Se trata de que las personas puedan llevar a cabo cuentos que van a ser profesionales, ¿no? Cuentos de muy buena calidad. Así que yo celebro, felicito a Ricardo Sumalabia, recomiendo la lectura de este libro, más ahora en épocas de aislamiento. La lectura es justamente lo que evita eso, lo que nos mantiene comunicados y vivos. Así que felicidades y celebrando mucho narrar desde la nueva vida. Gracias. Muchas gracias, Alina. Te agradezco enormemente tus palabras. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Luego me gustaría también ir ampliando, ir comentando un poquito más, pero me gustaría también escuchar ahora a Tadeo. Gracias por el pase, Ricardo. Un gusto escucharte, Alina. Sin duda alguna, creo que los meses en los que nos vimos sorprendidamente envueltos en medio de este escape hacia adentro, ¿no? Abandonar toda la vida que conocíamos hasta cierto punto para tratar de recomponernos fue algo muy sorpresivo y sobre todo algo que sin duda representa un trauma o que a la larga, visto hacia atrás, corresponderá a una de las grandes muescas que tenemos en el país como historia, y no solo en el país, sino que lo peculiar de esta experiencia es que de alguna u otra forma nos ha hermanado a nivel intercontinental, ¿no? Como género, sobre todo desde la reflexión de lo que representa desde perder a alguien hasta ver completamente alterado el equilibrio de tu vida. La pandemia, teniendo en cuenta que no ha terminado y que evidentemente hay que seguir guardando todos los cuidados que ameritan, ¿no? Con las poblaciones vulnerables, sobre todo con las personas que día a día continúan, tienen que salir trabajando para vivir el sustento. En mi caso, la experiencia del taller como escritor y como participante fue bastante revitalizadora en dos aspectos fundamentales. En el primero, bueno, yo me encuentro aquí en Lima ya hace más de medio año, laborando, pero también por cuestiones académicas. Iba a hacer el posgrado, bueno, estoy cursando el posgrado en literatura en Católica, pero después de la pandemia se remitió toda la educación, el trabajo y demás de manera virtual. Eso, sumado con todo lo que representa el trabajo, la vida académica, las obligaciones, salgan del mundo exterior y penetren al fuero íntimo, ¿no? En tu casa. De pronto uno se ve en medio de reunión en reunión, o se ve de repente tratando de lidiar con la ausencia de las personas que uno tiene cerca, ¿no? Ese segundo punto es el que más me chocó de alguna manera, porque dado que mi familia reside en Piura, la imposibilidad de viaje, más las demás obligaciones, más el carácter de aislamiento, representaban un aspecto que era de bastante dureza al momento de lidiar con él. La escritura, en ese momento, como apuntaba Lina y como apunta Ricardo, representa una tabla de salvamento, realmente. La escritura y la lectura, sin duda alguna. Pero considero que la escritura no puede ser un ejercicio solitario o solipsista. Por supuesto que al momento de escribir, cada autor tendrá su técnica y sus espacios, los llamados rituales, ¿no? De escritura, pero considero que los autores se alimentan del mundo, ya sea el mundo interno, el mundo externo. Entonces, ese cóctel de emociones, ese cóctel de sentimientos, de alguna forma tiene que ser procesado. La escritura, en ese sentido, representa una forma hasta catártica de poder, perdón, representa una forma catártica de poder lidiar con estos malestares, ¿no? Que representa la pandemia y con el sentimiento de pérdida que es hondo. Y nos permite abrir una pequeña ventana para poder experimentar la capacidad de empatía que uno tiene con el resto. Cuando uno escribe, tiene la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, o ponerse en los zapatos del otro, o vivir vidas que de otra forma no podría hacerlo. El taller de esa manera se constituye o se constituyó en un mecanismo
para poder encontrar ese pequeño espacio, por más sencillo que pudiera ser estar frente a una pantalla de un ordenador, el contacto humano, creo que a los participantes nos representó un factor fundamental para poder lidiar con la pandemia y con los demás problemas particulares que cada uno pudiera tener. En ese sentido, me parece que el hecho de que instituciones apuesten por la creación literaria en el Perú en medio de la crisis es algo que hay que rescatar, no solamente porque el apoyo de cultura tradicionalmente siempre ha sido de pequeñas instituciones que son como hitos, ¿no? Que resisten al paso del tiempo con premiaciones, con reconocimientos, y que poco a poco han ido expandiéndose con las políticas públicas, sino porque este tipo de experiencias son mucho más vivificadoras. Hay un espacio de compartir, de escuchar la voz del otro, de ver cuál es el proceso de escritura de los demás. Siempre suelo conversar con algunos compañeros y siempre se plantea una cuestión, ¿no? Que no es poca cosa, y es el hecho de si se puede enseñar a escribir a otra persona. Me parece que a veces hay un tabú con eso, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, las carreras de escritura creativa no solamente son a nivel de posgrado, sino están a todo nivel, pregrado, posgrado y en talleres también. Argentina, por mencionar uno de los lugares donde está mucho más, digamos, arraigada la costumbre de los talleres literarios, ya porque tienen una escuela, o sea, Néstor Sánchez, Liliana Hecker, Liliana Valenzuela, hay una escuela tremenda, ¿no? De autores que se ha formado con talleres de escritores. Pero en el Perú, digamos, Petroperú ya tiene una cuestión tradicional, ¿no? De encaminar la experiencia del autor, o en este caso Ricardo, y la experiencia también del sector público para tratar de ahondar, a solventar esas brechas a las que muchas veces no puede uno llegar. El Internet, en este caso, permitió que esas brechas que de por sí se solventaban, que pudieran incluso verse más resueltas, porque ahora teníamos personajes y participantes que eran de todas las partes del Perú, que incluso estaban fuera del territorio nacional, y eso nos permitió enriquecer este proceso que yo concibo como un duelo continuo. ¿Por qué con un duelo continuo? Hemos perdido prácticamente desde familia, por supuesto, pero también hemos perdido una forma de ser y de pensar. Naturalmente había quien apostaba al hecho de que terminada la pandemia íbamos a volver a las viejas taras de la normalidad que hemos dejado. Me da mucho miedo pensar que eso pueda ser así y que la vida se sustituya a lo que era antes, solo que con mascarilla adicional. Pero me parece que habría que repensar esa oportunidad que se nos brinda después del desastre que, como repito, no ha terminado, vivimos una especie de tensa calma, para ver de qué forma esto altera la escritura generacional y la escritura de toda la gente que en este momento está tratando de lidiar con esto. El taller permite acompañar y el taller también permite, si bien es cierto, como dije, no puede enseñarse a escribir literalmente a alguien. El talento y las cuestiones del oficio es algo que cada uno tiene que buscar conforme el método que mejor se le acomode. Lo que el taller sí permite es buscar esos pequeños atajos, o tener algunas certezas, o ver algunos ejemplos, o permitir, sobre todo, compartir un proceso de escritura. Y eso es lo valioso, porque te permite, te dota de las herramientas para que cada uno comience a potenciar la voz, que es un instrumento personalísimo. Entonces, los talleres en ese sentido me parece que cumplen esa función pedagógica, y más si hay una guía que permite satisfacer la curiosidad de quienes se encuentran allí, pero además que permite representar una suerte de soporte afectivo, emocional. Se convierte más que todo en una cuestión de tratar de enfocar la voz a lo que uno trata de decir. De ahí que los cuentos que se articulan en este conjunto, si bien es cierto, como ya lo apuntaba Lina, hay una carga sensorial bastante percibible, ¿no? Es una carga sensorial que va desde el humor hasta el aspecto tierno y melancólico. Vemos que han habido formas de poder catalizar las sensaciones fuertes que se tuvo durante las primeras etapas del encierro. Y además de ello, hay una forma de acto de revolución en el lenguaje, en el sentido de que escribir, aun cuando uno puede estar destruido por dentro, cuando el país se cae a pedazos, cuando hay circunstancias que nos sobrepasan, es también una forma de resistencia. Y con eso yo quiero
digamos, quedarme, ¿no? La escritura es una forma de resistencia y es una forma de transformación. Y a partir de estas experiencias, que sin duda alguna deben ser replicadas, y si lo son, mis felicitaciones, me parece que es una oportunidad para poder dar al sentido a un aspecto que a veces se considera muy mecánico, que es la creación de historias. La creación de historias como un espejo de lo que somos, me parece que es un punto al que se apunta y que se ha conseguido en este conjunto de relatos, Alina, Ricardo. Muy bien, muchísimas gracias, Tadeo. Bien, ahora me voy a permitir, voy a ver un texto corto titulado Brincos, escrito por Leiles Rubio León, y dice lo siguiente: la madre y la niña esperan fuera del consultorio. El doctor debe revisarle el muñón, encontrar motivos a las cicatrices inacabadas. La mujer ansiosa pregunta por su turno. El horario de las citas no se respetaba. La niña juega para no aburrirse. Sus rizos se agitan con los movimientos, su vestido a cuadros flota. La consigna: no tocar los negros. Su pie izquierdo salta solo sobre los recuadros blancos. La pequeña alterna en cada mano la nueva prótesis que le donaron. La sacude con tanta rabia que espanta a los otros tullidos, a los enfermeros apáticos y a las baldosas que se desvanecen. Bien, justamente Alina mencionaba hace un instante la presencia de microrelatos. Me gustaría contarles que una de las tareas bastante duras para llevar adelante este taller es cómo trabajar en dos grupos de alrededor de 50 personas cada grupo, cómo trabajar con las distintas expectativas que tenía cada uno de los participantes, ¿no? Porque hay algunos, como también lo he podido encontrar en el libro, donde hay cuentos largos, había personas interesadas en los textos de largo aliento. Otros, como el texto que acabo de leer con la microficción. Otros, ya no solamente por la forma, sino con lo temático, desde lo fantástico, que también ya se ha apuntado, desde el realismo, pero no desde sus formas quizás ya tan convencionales, de un realismo clásico o un fantástico clásico, sino más bien ya dándole un giro, ¿no? Como este texto que definitivamente realista no es el que acabo de leer, pero que surge como de una situación aparentemente real, cotidiana, como puede ser, pues, esperar la consulta de un médico, ¿no? Y luego establecer esa situación de tensión entre lo que podríamos considerar lo normal o lo irreal, lo sobrenatural. Entonces, eso sí fue complicado poder articularlo, pero por fortuna todo esto fluyó bastante bien en el desarrollo de cada clase, en cada semana. Por otro lado, también fue para mí todo un reto poder plantear algunas de mis visiones respecto a la narrativa, porque yo estoy convencido que cada taller de narrativa, como Alina lo apuntó, todos los talleres son muy buenos, son muy importantes. Creo yo que un taller de narrativa te permite acortar pasos. Es decir, tú puedes ser un escritor, una escritora siguiendo un taller, por supuesto que sí. Solamente necesitas disciplina. No necesitas, pues, buscar los libros, leerlos con atención, tomar nota, escribir mucho, sentarte, reflexionar, ver en tu pasado. Es decir, puedes tú mismo encontrar todos los mecanismos para escribir. Pero si vas a un taller, en un mes, 2 meses, un año, ya realmente en ese poco tiempo te has ahorrado muchísimo, porque ya hay un coordinador del taller, un profesor que te dice: mira, para tu estilo creo que te conviene leer este libro, este cuento, esta novela, este poema. A ti que te interesa tales temas o tales estrategias narrativas, mira, practica por este lado, practica por este otro lado. Entonces creo que eso sí es un aporte para los talleristas y, insisto, sí va de acuerdo con la estética de cada profesor del taller, ¿no? Y obviamente habrá alumnos que se van a sentir más cómodos en un taller que en otro. No tanto porque uno sea mejor que otro, sino porque son escuelas distintas, como puede haber en una escuela de pintura o de escultura, ¿no? Cada participante puede tener más afinidades con ciertas líneas, en este caso narrativas. Y por otro lado, lo que yo también he tratado en este taller, en sus dos grupos, es romper con ciertos paradigmas, porque como dije, asistieron personas que ya venían con una experiencia de escritura, pero también habían otros que por primera vez en este contexto de la pandemia tenían necesidad de contar, de decir cosas,
y probaron, ¿por qué no? A ver, vamos a escribir cuentos, vamos a aprender, ¿no? He leído algunas cosas, vamos a ver qué pasa. Y venían con ciertas ideas ya preconcebidas sobre lo que es escribir un cuento, escribir una narrativa. Disculpen que justo viene el sonido de la ambulancia, que me permito en paréntesis. Cuando empezamos el primer grupo, no había carros en la calle, porque estábamos en plena cuarentena. Lo único que escuchábamos de vez en cuando, y muy seguido sí, eran las ambulancias, ¿no? Esa era nuestra nueva vida, ¿no? Y fíjese cómo uno ya de alguna manera lo termina integrando, ¿no? Es hasta doloroso decirlo, pero es así. Y vuelvo a lo de la escritura. Justamente en el taller era romper con algunas ideas que ya vienen, como por ejemplo, de escribir con mucha sátira, ¿no? Como que lo que yo quiero solamente es impactar al lector, sorprenderlo, eficacia. Cuando está bien, o sea, si quieres sorprender al lector, quieres impactarlo, es una alternativa, pero siempre puedes darle algo más. O sea, lo que yo trataba de decirles es que los textos no son solo palabras, ¿no? De alguna manera, yo digo, creo que le he robado el verso a algún poeta, estoy seguro de ello, pero no recuerdo el nombre de ese poeta, que de alguna manera cuando escribimos mostramos también la espalda de las palabras, ¿no? Y que no es fácil llegar a esa espalda de las palabras, o podemos llamar lo que está entre líneas, lo no dicho. Podemos recurrir a muchas otras formas para referirnos a lo que no está verbalizado necesariamente, ¿no? Pero claro, eso es lo difícil de enseñar. Entonces, es lo que implica leer, releer, leer en voz alta, tratar de escucharse uno mismo para poder escucharse uno mismo para poder escuchar el silencio de uno mismo, ¿no? Y todas son estrategias, todas son estrategias de escritura, estrategias para aprender, y que no se detienen. O sea, yo mismo, Alina, nosotros, Tadeo, todos que queremos escribir, sabemos que esto no se detiene aquí, que tenemos que seguir, acabamos un libro y es ahora romperse la cabeza para el siguiente. Es como empezar de cero. Puede que tengamos un poco más de oficio, pero es solamente usar unas herramientas para una situación nueva a la cual nos vamos a enfrentar, ¿no? Que siempre hay un grado de insatisfacción que nos mueve, nos moviliza a la creación literaria. Esto no lo puede decir en una clase, en una sesión de un taller, pero claro, pero luego hay que trabajarlo, ¿no? Luego hay que escribir, luego hay que confrontarlo. Y no fue fácil también teniendo en cuenta, como mencioné, el número de alumnos que hemos tenido. Pero allí creo yo que lo hemos logrado, ¿no? Para muchos era la primera vez que tenían un taller online, ¿sí? Porque esto se dio en mayo, si no me equivoco, el primer taller. Entonces, era a una semana, digamos, de empezar la cuarentena, o un mes y algo. Sin embargo, bueno, afortunadamente yo ya vengo dando talleres online desde hace 10 años atrás, ¿no? Cuando no se daban muchos talleres online. Yo vivía en el Perú, así que no me quedaba otra alternativa. Los daba online. Entonces ya, digamos que venía con cierta experiencia de cómo manejarme en estas plataformas. Manejarme en la plataforma es una cosa, pero manejarse en un contexto de aislamiento social es otra, ¿no? Ahí estaba también una vida nueva para mí también, ¿no? Para ver cómo me manejaba con toda la clase. Y luego ha sido muy placentero todo el proceso de selección de textos. Y Alina mencionaba los textos cortos y los textos largos. Es curioso, pero en esta selección, la mayoría de los microcuentos, casi todos mientras más breves, han sido textos escritos por hombres, y los cuentos largos han sido escritos por mujeres. En general, puede haber excepciones, pero en general encontré que las mujeres estaban interesadas más bien en relatos de largo aliento. Había algunas participantes que tenían textos cortos, repito, pero otras más bien preferían crear un espacio narrativo mayor, con mayores contrastes de personajes. Eso es interesante, porque creo que ahí es una búsqueda personal, pero también de alguna manera establecer pues sintonías con las formas narrativas que se les puede ofrecer. Un microrelato no es lo mismo que un cuento, aunque algunas personas puedan considerar que sí, que un microcuento es un cuento en pequeñito. No, hay estrategias distintas, y que creo que también a varios de los participantes sí les ha servido, o han experimentado al menos, que es probar un texto muy corto y luego qué es escribir un cuento de mayor aliento, ¿no? Creo que han podido ir descubriendo dónde se sienten más cómodos, y luego seguir probando, seguir experimentando al respecto.
eso es lo que yo quería comentar. No sé si Aina quieras agregar también algo más. Sí, definitivamente me parece interesantísimo eso, ¿no? Uno puede tener toda digamos, la actitud y la aptitud para escribir, pero necesita una guía, comenzando por qué es lo que uno va a leer, ¿no? Todo escritor, pues, tiene que alimentarse de lo que lee. Entonces, es tan vasto realmente, hay tanto buen material y tanto que no lo es, que realmente es muy necesario encaminar, ¿no?, a la persona que quiere escribir por una senda de muy buena lectura y como tú decías, adaptarse a cada forma que tiene cada ser humano es un mundo en sí. Contiene un historial, una sensibilidad particular, ¿no?, a la hora que va a escribir, y se trata de simplemente que eso se desarrolle de la mejor manera, ¿no?, y de seguir tratando, seguir leyendo y seguir escribiendo, y en buena hora que existan estos talleres virtuales, en que pueda además ser tan, en medio del aislamiento, poderse ver las caras y oír las voces, como decías tú también. Me parece extraordinariamente bueno, porque realmente el escritor normalmente estaba solo. Ahora, con un taller, en este caso virtual, en medio de un aislamiento total, no existe tal soledad, existe este input, ¿no?, y esta retroalimentación tan importante, ¿no? Que siempre hemos tenido esa necesidad, los escritores, de conversar con alguien sobre lo que estamos haciendo, para ver si el camino por el que estamos yendo es el mejor. Entonces, esa dirección en un taller yo pienso que es óptima, que incluso los escritores ya logrados siempre necesitamos de una interacción. ¿No te parece, Ricardo? No, sí, de hecho, o sea, yo acabo un manuscrito, bueno, ya tengo varios libros publicados, pero acabo un manuscrito y busco a los amigos más cercanos, a quienes sé que me pueden dar un feedback para luego corregir el libro, ¿no? Y seguir avanzando, ¿no? Y es lo que es, de alguna manera en el taller también se consigue, se logra. A veces no es fácil, porque también los talleres tienen riesgos también, que a veces quieres escribir para tus compañeros del taller, para agradar a tus compañeros del taller. Es un arma de doble filo, pero hay que saber manejarse en ello. Pero también puede ser muy estimulante, porque tú escribes un cuento que le puede gustar a un grupo, pero y el cuento de otro compañero o compañera que te ha gustado a ti, y dices, ah, caramba, eso me interesa, yo quiero también ir por ahí, y pruebas, y te gusta, y luego estimulaste a otro que va a hacer lo mismo. Entonces, pues, es así como en otras épocas se habla, pues, de las generaciones literarias, de las agrupaciones de escritores, escritoras. Un taller de alguna manera también fomenta ello, ¿no? De hecho, hay grupos de escritores, escritoras que han surgido de talleres, ¿no? De hecho, yo mismo, me acuerdo que yo cuando me quise formar como escritor, participé en unos talleres de los pocos que había en Lima en esa época, en el Museo de Arte de Lima, y de allí fue una experiencia muy agradable, y íbamos en un grupo literario disparatado de amigos, pero al momento de escribir y comentar nuestros textos, sí, tratando de ser severos con ello, ¿no? Yo me imagino para los de la generación de Tadeo, pues también si bien hay, digamos que ya hay internet, pero igual hay otros mecanismos que están empleando para igual seguir estimulándose como jóvenes escritores y lectores, ¿no es cierto, Tadeo? Sin duda alguna. A mí me parece que cada generación va teniendo sus hitos, ¿no? Y esto lo vas transformando de acuerdo a la experiencia que te toca vivir. Sin duda alguna, la generación de los 90 y 2000 tuvo retos que eran muy complicados, ¿no? Y eso de alguna forma también afectó su escritura en el buen sentido del mensaje. Yo creo que toda escritura, para que sea valiosa, no debe dejarte indemne. Es decir, la escritura no debe dejarte indiferente al momento de que la leas. Y me parece que las generaciones van buscando sobre qué cosas les interesa narrar de acuerdo a su experiencia. Y no me cabe duda de que esta pandemia ha marcado, y con el paso de los años se va a ver seguramente, la narrativa y la poética de
no solamente la generación de los centennials, sino en general de todos. Y me imagino que esto va a tener unas repercusiones que sin duda van a venir acompañadas del uso exhaustivo, o ya se estaba haciendo desde hace bastante tiempo con los ALID, por ejemplo, de los medios de tecnología de información, ¿no? Los mecanismos de Internet, los hipervínculos, el tema de las plataformas. Me parece que la tecnología en ese aspecto tiene ciertas facilidades que ayudan a diversificar las voces, desde el acceso al material, pero también está el acceso al feedback y a la formación de redes de autores, ¿no? Suelo yo conversar mucho con amigos y amigas que a veces por las distancias, que quizás se encuentren, no sé, en España o en Estados Unidos, pero siempre está este feedback, ¿no? De tratar de ver qué cosas estamos, qué andamos leyendo, de repente qué andamos escribiendo, y eso genera también un sentido de pertenencia que con lo de la pandemia se agudiza esta trascendencia de lo físico, ¿no? Por la virtualidad, por el tema de las redes, por el tema también de los medios de organización, en fin. En ese punto concuerdo contigo. Hemos pasado por una etapa en la cual nos hemos visto forzados al tema de la virtualidad en todo sentido, desde el tema escritural hasta el tema laboral, ¿no? Desde el tema académico hasta incluso las reuniones de amigos, ¿no? Esa sola sensación de poder mirarse las caras a falta de poder compartir un único espacio, ¿no? En conjunto, representa de alguna forma pequeños consuelos a este proceso de aislamiento que poco a poco se va liberando, ¿no? Se va liberando, evidentemente, con el tema de la escritura, sí me parece, y concuerdo con lo que se menciona, que los talleres te ayudan a brindar desde consejos hasta recomendaciones que por más mínimas que pudieran parecer, ayudan. Sin duda, es como ese golpe de timón en la nave en movimiento, ¿no? Que puede desviarte hacia tierras que son desconocidas y que eso fomenta la experimentación, como bien lo has apuntado. Desde el tema del microcuento, pasado por el relato hiperrealista, el relato de horror, el de ciencia ficción, me parece que hay un sinfín de oportunidades que pueden explorarse y verse fortalecidas por este afán de experimentación que fomentan la sola sensación de tener voces que aprenden en conjunto y que se retroalimentan. Eso es lo más fabuloso. Si me lo preguntas de alguna manera, ¿no? Y que veo que se ha acentuado con este tema de la virtualidad, los paneles, las ponencias, digamos, esta ponencia que quizá en otro contexto hubiera sido presencial, ahora la estamos compartiendo por Zoom, cosa que quizá hace 20 años no se hubiera imaginado, pero bueno, aquí estamos y es una especie de inesperado consuelo, si se quiere, ¿no? Frente a esta época de transformación. Así es. ¿Se le fue? ¿Te silenciaste? Uy, sí, no, sí. Ya volví. Entonces, frente al taller, como participante, lo que más disfruté fue eso, ¿no? Compartir con otras personas que tenían puntos diametralmente opuestos, incluso, de vista y que permitían abrir una herida por donde se cuela la luz, ¿no? En ese sentido, me pareció importante que hubiera sin duda un tema de guía, pero también un tema de discusión, ¿no? El hecho de colocar los textos en grupos públicos, el hecho de recibir un feedback, ¿no? O una recomendación, eso ayudaba a alimentar sin duda alguna este tema, Ricardo. Y me parece que aun cuando volvamos a la vida, entre comillas, cotidiana, me parece que esto va a continuar, porque ya se abrió la caja de Pandora, digamos, se abrió esta nueva brecha y me parece que se puede hacer mucho por tratar de soliviantarlo. Entonces, eso es lo que me parece que se ha surgido como esta nueva vía, ¿no? Que se inaugura o que se profundiza, Ricardo. Muy bien, quiero agradecer tus palabras, Tadeo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay para discutir mucho, para conversar al respecto, y vamos a buscar canales para ampliar esta conversación. También a Lina, nuevamente gracias por tu presencia aquí, a los amigos de Petroperú por la organización de este taller, la publicación digital de este libro, a todos los participantes del taller, los participantes en la antología, que he visto que han estado escribiendo sus comentarios, los han estado saludando, a todos nosotros, y eso es muy, muy agradable porque es así como nos comunicamos ahora. Y por mi parte, nuevamente, gracias, y quisiera pasar la palabra a las autoridades de Petroperú.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias la participación de Alina y de Tadeo por acompañarnos esta tarde en tan interesante charla sobre la nueva vida que tenemos, ¿no? Nada, decirle a todos los interesados que pueden encontrar el libro ya en la biblioteca virtual del Centro Cultural Petroperú. Y también comentarles que en el 2021 vamos a seguir apostando por el desarrollo de nuevos talleres literarios de acceso gratuito que se estarán anunciando a través de nuestras redes sociales. También invitarlos y esperarlos el próximo 15 de diciembre a las 6 de la tarde en la presentación del taller Trazos del libro, del taller Trazos de los Dedos Silenciosos con Becky Urbina. Muy buenas noches.